importancia tiene un antiguo museo, sobre todo que ahora hay uno muy bello, con grandes exposiciones, etcétera. Pero creo que es un tema muy interesante porque sin la gestación del anterior, no hubiera sido posible la creación del nuevo. Yo no sé, ¿quiénes de los que están aquí conocieron el antiguo museo? A ver, así. Bueno, también, sí. Es así, ¿no? Y está con los, bueno, pues sí. Entonces ustedes quizás me podrán aclarar alguna duda o indicarme algunas cosas. Bueno, el inicio, podemos hablar que los inicios del Museo de Antropología de la ciudad de Jalapa se dan desde el año de 1943, cuando el profesor Melgarejo Vivanco, José Luis Melgarejo Vivanco, era maestro en la escuela normal aquí en Jalapa y empezó a animar a sus alumnos a buscar vestigios arqueológicos, a interesarlos. Entre estos alumnos destacaron y son los que se permanecieron con él: Roberto Williams García, que después sería un gran antropólogo; su hermano Jorge, que se dedicó luego a cuestiones administrativas de lo que fue después el museo y los anteriores; y el conocido por todos ustedes, aparte del doctor Williams, Alfonso Medellín Seni, que fue su director mucho tiempo. Bueno, como les digo, en el año 42-43 el maestro los empieza a entusiasmar a estos compañeros, a esos alumnos, y empiezan a salir con él los fines de semana a buscar. Se habían enterado que había tepalcates, que había alguna pieza, y recorrían a las vacaciones, etcétera. Y el maestro siempre decía, bueno, la idea sería que algún día hubiera un museo para guardar todo lo de valor que tenemos, o lo más que se pueda, en nuestro estado. José Luis Melgarejo fue nombrado jefe de la sección de estudios indígenas, que dependía de la Secretaría de la Dirección de Gobernación de este estado en 1937, y cuando el gobierno en 1944 de Adolfo Ruiz Cortines pasó a denominarse hace una sección de antropología. Mientras tanto estaba en esta sección de asuntos indígenas. Bueno, este museo, este lugar, en la búsqueda y eso, pues fue haciendo que se recopilaran gran material, arqueológico. Entonces hubo que buscar local adecuado para adaptarlos. Entonces, en los años 50 se forma el Departamento de Antropología y pasa a depender de la Secretaría de Educación Pública. Y tuvo primero la calle del Lerdo en Jalapeños Ilustres. Pero esta casa era insuficiente, no se podían acomodar todo lo que se tenía. Y se busca precisamente fue Jorge Williams el que se dedica a buscar locales. Para esto, ya en el año 57, el maestro Melgarejo Vivanco, en los 47, manda becados a estudiar a la Escuela Nacional de Antropología a Alfonso Medellín Senil y a Roberto Williams García. Mientras tanto se siguen acumulando cosas que traía la gente de regalo, empiezan a despertar un poco el interés por este tipo de cosas que la gente no lo apreciaba, lo guardaban como curiosidad en su casa, etc. En el segundo lugar donde estuvo ubicada esta institución para guardar, de resguardo de bienes arqueológicos, fue en la Avenida Revolución, donde sería ahora el pasaje Revolución. Hubo una reconstrucción del lugar, tuvieron que salir. Después se van a la calle de Leandro Valle y Zaragoza, muy cerquita de aquí, pero construyen el Instituto de Pensiones, los quitan y tienen que buscar otro lugar. Entonces se pasan a la calle de Hidalgo frente a Los Berros,
que era donde estaba la Dirección General de Asuntos Indígenas. Y tampoco ya no había espacio, y consiguen precisamente el maestro Roberto Huellas. Él no hizo el doctorado, pero se fue también a México, no hizo la escuela de antropología, se dedicó a estudiar cosas más de administración en el Politécnico Nacional. Por eso se le daba este tipo de función. Y entonces se busca en la calle de Zamora, número 41, encuentran una casa bastante adecuada, que tenía espacio para exposición, se empieza a hacer como un pequeño museíto, pero claro, poco a poco fue insuficiente, había un taller como para la reparación de piezas, etcétera, y ahí se queda un tiempo. En ese tiempo ya también empiezan a llegar algunos maestros especialistas en arqueología. Estaba el arqueólogo José García Payón, era el delegado del Instituto Nacional de Antropología aquí, y realizaba ya trabajos importantes de exploración, etcétera. Bueno, entre ellos el Tajín, por decirles algo, ¿no? Y empieza a llegar la doctora Bertram Hanger, que era una arqueóloga alemana, el doctor Juan Hasler, el maestro Juan Hasler en ese momento, que era lingüista, y empieza a hacerse pues empiezan a hacer trabajos en distintos lugares. En 1956, Melgarejo es cuando va a empezar precisamente su periodo el licenciado Quirasco. Cuando empieza el licenciado Quirasco, al maestro Melgarejo, el maestro Melgarejo ya había escrito varios libros sobre el Totonacapan y había hecho sus clasificaciones históricas, etcétera. Muy apasionado de esto y un motor importante. Entonces, en el momento que entra Quirasco, nombran su secretario de gobierno a Melgarejo Vivanco, y Melgarejo Vivanco logra que el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, como ustedes saben, un personaje de la antropología en nuestro país y de la antropología médica y del indigenismo, etcétera, enterrado en nuestro, no sé cómo se llama, el mausoleo de los hombres ilustres, precisamente. Él lo nombran rector de la universidad. Entonces, de lo que había sido una sección de antropología, luego departamento de antropología, pasa a ser un instituto de antropología. Ahí se adhieren los maestros que les acabo de mencionar, y se van pues logrando hacer más recopilaciones un poco mayores. También en el año, viene a ser, Quirasco toma posesión en 1956. En 1957 el doctor Aguirre Beltrán crea la Escuela de Antropología, el instituto primero, la escuela, perdón, en el 57, y ya estaba en cierto modo perfilado el instituto. Los maestros de esta escuela vendrían a ser los mismos, el mismo maestro Melgarejo, Aguirre Beltrán, Bertram Hasler, Juan Hasler. Roberto ya había regresado de haber estudiado antropología en la Ciudad de México, y el doctor Medellín Senil había estudiado arqueología. Entonces el doctor Medellín se convierte en el director del instituto y de la escuela en antropología, y Roberto en investigador y director también de asuntos indígenas, estuvo un tiempo de delegado también. Bueno, dijéramos que esto pasa hasta que en hasta el 56 se habla con el licenciado Quirasco, y es sensible, se da cuenta de la riqueza del acervo, y se decide la construcción de un museo. Entonces, ¿se me ayuda, por favor? Estamos en la estructura, en el plano. ¿Vale? No, empiecen, es que se bajó. Sí. Precisamente aquí es cuando los ejidatarios, el doctor Melgarejo, el maestro Melgarejo Vivanco, cuando paseaba con Roberto y con sus alumnos y con Jorge, etcétera, siempre decía, es que el museo además debe ser un atractivo turístico, debe estar en un lugar visible,
y era precisamente la que sería la carretera en ese momento Jalapa, México, no sé cómo se llamaría. Entonces, para conseguir el terreno, se le pide a los ejidatarios del ejido de San Roque, que eran dueños de esos terrenos. Esos ejidatarios tienen una historia muy especial, eran gente muy socialista y muy interesadas en las mejoras sociales. Ellos querían construir en su ejido una escuela, querían un hospital, y ceden gustosos, ceden 100 metros al frente y 400 de fondo. Y la entrega la hace precisamente el señor, por parte de los ejidatarios, Crisóforo Guzmán, que es el señor que está aquí. Aquí se ve el momento de la entrega y eso, ahí está el licenciado Quirasco, Aguirre Beltrán. Todos eran jóvenes, claro, y ustedes no los conocieron, ninguno, ni yo tampoco. Bueno, a Quirasco ya sí me tocó Quirasco cuando yo llegué a estudiar. Medellín Senil, y los demás no sé quién son, y es el señor Crisóforo González. El señor Crisóforo González entregaron de buen modo, pero les hicieron algunas jugarretas de no haber el terreno haber ocupado para negocios, terrenos que tenían, que decían vamos a hacer una clínica y de repente era un gran almacén, sí, o sea, pero a pesar de todo pues se dieron y de muy buena gana, y yo creo que todos tenemos que agradecer esta aportación. La siguiente, por favor. Entonces se empieza a organizar los planos del museo, del que iba a ser el museo. Se le encarga al arquitecto Besnier, que había construido aquí el monumento a la madre y otras construcciones, y apoyado por los datos que proporciona Medellín Senil, de acuerdo a las construcciones, se procede a crear el edificio. Esta es la fachada principal en el proyecto, que así queda. En la que sí, no sé cómo se llama. El museo iba a tener, originalmente era esta parte que era para oficinas, lo que ven aquí, un auditorio, todo lo demás era una entrada libre, y iba a constar de 3 salas, que por cierto una belleza porque eran redondas, y otra sala cuadrada que iba a ser como un invernadero, ahorita lo veremos, y un salón de bodegas. La que sigue. Esta se hizo, lo había planteado Besnier para reproducir el clima donde se habían encontrado las cabezas colosales. Ya en ese momento se estaban recopilando un material importante. La siguiente, es muy bonito, ¿no? Sí. Ahora, vamos a decir, se construyó la primera parte, que fue la que se inauguró, inaugura, ahorita lo veremos. Entonces, esta era la entrada principal, y ya el doctor Medellín Senil había pensado poner estas cabezas colosales, que son una belleza en realidad, y que hay pocas, nada más en Tabasco y aquí. Bueno, en ese momento se había creado ya en 1959 la Escuela de Antropología, y los primeros alumnos que se inscriben son Manuel Torres y Berta Cuevas, que fueron de los primeros arqueólogos que salen de la escuela. Y ahí daban clases los maestros que les acabo de comentar, los que les acabo de decir. Y fueron saliendo poco a poco, bueno, se fueron aumentando el número de alumnos, pero no era muy numeroso. Yo llego a estudiar aquí en 1962. Fui la primera alumna que venía de la preparatoria junto con el compañero Rubén Leighton Obando, fuimos los primeros que llegamos jóvenes, procedentes de la prepa, con 17 años, en esa época se hacían 2 años de prepa, y mis compañeros eran los que no había años escolares, sino que eran 10 alumnos, y los 10 tomábamos las materias que los maestros podían aportar. También contribuían a dar clases maestros del Colegio de México, y estuvo aquí un tiempo también Santiago Genovés de maestro, que venía maestros huéspedes y los que les acabo de decir de la planta.
esa es la escuela, empieza a forma parte de la Facultad de Filosofía y Letras que pertenecía a la Universidad Veracruzana. El instituto ya se había creado, como les comenté, y con la creación ya del museo, dijéramos que el museo se convierte en instituto y museo de antropología. Los pero en el local poca gente queda del instituto, porque están en clases, estaban mucho en la escuela, estaban haciendo trabajos de campo. La doctora Hanger era arqueóloga, Hasler era lingüista, el doctor Roberto Williams, como saben, recorrió grandes partes del estado de Veracruz, hizo trabajos muy interesantes. Entonces queda de esta manera empezando a funcionar bueno, ¿cuándo se inaugura el museo? El museo, como les dije, se construye la primera parte. Entonces la primera parte es en enero de 1959. En 1959 se aprovecha que se celebraba el segundo Congreso Internacional de Violonchelo y el primer Festival de Música Pablo Casals, que eran eventos internacionales. En Jalapa pues había habido muy pocos eventos internacionales y eso como que sirve de marco para la inauguración del museo. Pero como nada más tiene esta parte primera, que ven ustedes aquí, pues ahí se improvisan en la entrada 2 salas de exposición y las oficinas, el lugar del taller de restauración y una pequeña biblioteca. Y en la planta esa hay un museo, hay una reproducción del Tajín y varias piezas que ya se tenían de la cultura totonaca, que después veremos. Y de esta manera se da inicio al museo. Ya antes, en la calle de Hidalgo, había habido lo que se llamó como un primer museo de antropología muy pequeñito y que tampoco resguardaba mucho las cosas. Incluso por eso también se busca la construcción. Se van de la calle de Hidalgo a esta casa de Zamora y dejan 2 monolitos porque no cabían en esta casa de Zamora. Y entonces un día vuelven para buscarlos, etcétera, a ver qué, y descubren que se los habían robado. Entonces hubo unas pesquisas, por fin encontraron que se los habían llevado 2 ladrones. Uno desapareció y el otro lo pudieron recuperar. Así eran las situaciones antes de la creación del museo. Entonces, ya para ese momento, estos que como que los han calificado algunos gambusinos de la arqueología, porque era ir buscando lo que se encontraran, como pudieran, rescatando, convenciendo a la gente que se los permitiera, que se los donaran, etc. Entonces ya tenían alrededor de 1200 piezas arqueológicas que se expusieron un poco también en el local de Zamora 41. Las cabezas se colocaron en montículos bajos y aparte que era un gran atractivo, pues mejoraba la vista de él. La siguiente, por favor. Bueno, el arqueólogo, lo dije, ¿no? A Medellín Civil fue el director del museo y quedó como subdirector Jorge Williams García, hermano de Roberto, que ambos trabajaron 33 años en ese museo, en esas mismas funciones. Y los pasantes que les comenté, Berta Cueva y Manuel Torres, que enriquecieron mucho el acervo. Y había un fotógrafo. Hay un libro muy interesante, si a ustedes les interesa, que hizo precisamente Jorge Williams García sobre el Museo de Antropología. Pero yo a veces pienso que se discrepan las fechas, porque habla de que el primer fotógrafo, no lo sé, porque yo estaba cuando llegó, era Francisco Beberido.
es uno de los primeros fotógrafos, yo pienso que llegó después. Bueno, entonces, ya para los 60s se construye la primera sala, y posteriormente ya se construyó la segunda. A ver si me pasa. Vamos a ver la fachada, cómo fue. Bueno, miren, estas fotos me las dio la hija, está aquí con nosotros, la doctora Williams, que fue hija de Roberto, bueno, su papá fue Roberto Williams. Entonces, en un principio, miren, están allí los niños, yo creo que son ustedes desde pequeñitos, ¿verdad? No, me la mandaste tú, sí. A ver, me hizo el favor de mandarme estas fotos, y hay otras, la siguiente. Aquí está Roberto Williams con él, yo creo que alguna eres tú, ¿no? ¿Cuál eres? Sí. Y pues bueno, ese motivo y bello ver al maestro, uno de los fundadores, con su familia. Y le agradezco mucho a la doctora que me haya mandado esas fotos. Quiero decirles que el museo de Roberto Williams, la doctora lo donó a la USB. Está clasificado y se puede consultar ahí. El museo de Roberto Williams, que es muy extenso, que abarca pues casi todo el acervo de todo los que se hizo en todos estos años. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está. Y tú eres la niña bonita que está ahí. Sí, están en la cabeza colosal, no podía faltar. Además, cualquiera que entrara al museo tenía que ir ahí. Era muy llamativo en ese momento. Bueno, y ahora sigue siendo llamativo. Es lo que iba a decir, y sigue siendo, ¿no? Bueno, esta es la de las primeras fachadas. Ustedes pueden ver cómo afuera hay lodo, es la carretera. La carretera chiquitita, y aquí ya aparece un mural, que ahorita vamos a hablar de él. Otras fotos, si me hace favor. Bueno, este mural, pero este ya se hace en 1968, lo hace, ¿cómo se llama? Alberto Beltrán, y que se llama Quetzalcóatl y el hombre actual. Que estuvo mucho tiempo en el Museo de Antropología y después se traslada a los lagos, donde ha sido vandalizado. Sí. También por este momento, a ver si hay otro, ¿cómo se llama? Mario Orozco Rivera, que fue un famoso pintor nacional, hizo este museo este mural para el auditorio, y lo llamó Defensa y Continuidad y Destino de Nuestra Cultura. Se hace antes, como el 58, un poco casi para iniciarse el museo. Luego se consideró muy grande y se pasó a la escuela normal. Bueno, yo quiero ubicar la importancia del museo. México al comienzo Jalapa, en el momento de los 60, está en ebullición cultural, dijéramos, entonces en todas las ramas del saber empieza a haber gente muy, muy destacada que luego pasa a México. Tenemos en ese momento, en literatura, está Sergio Pitol, todavía no se iba ni a Polonia, está Emilio Carballido, está Sergio, ¿cómo se llamaba Sergio? ¿Qué? No, el que tuvo la palabra, Galindo, sí. Perdón, me dijeron Galindo. Sergio Galindo, Roberto Bravo Garzón, y está Otón Arronis también entre los destacados escritores. En la música, ya cuando se hace el museo ya existía ¿cómo se llama? El Teatro del Estado. Y estaban el primero de los directores que hubo, no sé si se empezó ahí o en otro lado, Juan Herrera de la Fuente, que estuvo mucho tiempo aquí, un gran músico, todos muy destacados, y Yves Limantour. José Yves Limantour era el hijo del famoso Yves Limantour del Porfiriato, del secretario de Hacienda de Porfirio Díaz, que como se van al exilio estudia música en Inglaterra. Su padre no quería que se dedicara a la música y se lo prohíbe, y él que le dije que no sé su nombre, y entonces empieza a usar el nombre de su mamá, Landa y Escandón, que eran de las familias todavía más importantes que los Limantour. Pero bueno,
Irving Mantul estuvo mucho tiempo también dirigiendo, y al cabo de los años, como en los 60, mediados, eso, volvió a dirigir la Sinfónica, y también luego siguió Francisco Sabín. Como ustedes saben, todos fueron, me quedo ahí porque en la época después han seguido gente muy, muy brillante, ¿no? Pero estos fueron gente, o sea que había un auge. Ir al concierto pues no era ir a cualquier concierto, no era un método, una manera de aprender. Luego tenemos, por ejemplo, en pintura, teníamos bueno, ahí se llega en el 68 Alberto Beltrán, bueno, estaba Mario Orozco Rivera, que hizo muchos cuadros aquí en varias instituciones, en la Normal, en la biblioteca, y fue director de la Escuela de Artes Plásticas. ¿El Palacio de Gobierno? El Palacio el Palacio de Gobierno. La escalinata de... Sí, también, fíjate, no sabía. Sí. Y fue director de la Escuela de Artes Plásticas. En la Escuela de Artes Plásticas, antes de que llegara él de maestro, había estado Alba de la Canal, uno de los grandes de la pintura mexicana. O sea, se dan cuenta el ambiente, diría la gente, el ambiente cultural que se daba, brillante, que se daba en la ciudad de Jalapa. Yo dudo que hoy día se dé esta conjunción. Luego, en la Facultad de Filosofía pues llegan grandes intelectuales que luego fueron muy destacados. En filosofía, Joaquín Fernández Magrego, que fue muy destacado en México. Llega María Rode, y se me olvidó el nombre de la maestra Rode, una gran historiadora de las religiones de la Facultad de Filosofía. Estaba, como les dije, el maestro Arronis, y también estaba la Alianza Francesa con Mariquita, su esposa, que también fue una institución de promoción, de exposiciones, de conferencias, casi de las primeras. Lo que está haciendo ahora Rebeca fue de las primeras, así le llamábamos Mariquita Arronis, francesa, ¿vale? Es una gran promotora cultural y apoyadora de infinidad de cosas, sí. Se fundan en ese año la Facultad de Psicología y la Facultad de Biología. La Facultad de Psicología la funda, porque bueno, mi esposo, que fue el primer psicólogo que llegó aquí, y al año siguiente trae a Emilio Rives y Antonio Galo y otros maestros que empiezan a gestar una nueva psicología en el país, que cambió la psicología. Después la UNAM retoma su enseñanza y se llamó, es a nivel internacional, la Escuela de Psicología de Jalapa. Todavía la llaman así. Y bueno, se funda biología. Y en letras también estaba, aparte de Orrones, está Mary Kristen y algunas personas que se me van. Pero creo que es importante ubicar ese museo, y creo que además era necesario en ese momento de auge intelectual. Bueno, la siguiente, por favor. Estas son otras tomas del museo cuando ya se construyen se construyen las salas. Eso ya son en los años, como le dije, comienzos de los 60, la primera y la segunda. Ya es tardío, es en los 70, lo que se llamó el Jardín de los Monolitos. Pero bueno, yo voy a hablar de mí porque pues ni modo, formo ya parte de la historia, ya soy así una reliquia, ¿no? Yo llego a estudiar antropología y en la escuela, bueno, lo voy a decir a algunos de mis compañeros, los que considero muy destacados. Estaba Francisco Córdoba Olivares, Heriberto García Salazar, y Gilberto Martínez, estaba Félix Báez, llega Marcela Olavarrieta. Era un grupo pequeño, Jesús Morales, que era lingüista, uno de los principales lingüistas, no sé si ya dije Heriberto, en fin, todo Rubén Leighton, en fin, todos ellos hicieron interesantes publicaciones para el INI y para otras cosas. Ya el maestro Félix Báez, que lamentablemente murió hace muy poco, pues tuvo varios cargos públicos y fue un destacado investigador. Yo creo que el más destacado, yo creo en el campo, de los más destacados, ¿no? Porque ya estaba el maestro Medellín y el maestro Roberto en el campo de la antropología. Yo llego en los años 60 y empiezo a trabajar
Bueno, en el 62 daba clases en el Motolinía y fui maestra de Rebeca, entre los alumnos que tuve en el Motolinía. Yo tenía 18 años, ya había cursado el primer año. Después se crea la clínica de conducta, que también fue un paso importante para los niños con problemas, que la crea el doctor Rafael Velasco Fernández, que llegó a ser su director de salubridad y un pionero en el campo de la psiquiatría en México. Entonces se reciben, también Alfonso Gorbea Soto había sido estudiante, pero se va a México y empieza a trabajar antropología urbana, empieza a estudiar con Oscar Luis. Yo no sé si ustedes oyeron por su edad los trabajos de Oscar Luis. Oscar Luis empieza a trabajar como un indígena en Tepoztlán, migra a la Ciudad de México y Oscar Luis lo sigue y lo trabajan. Y hace un libro que se llama Los hijos de Sánchez, en realidad historia de la pobreza en México. Eso causó un revuelo y un escándalo, que como que había pobreza en México, qué barbaridad, los gringos nos vienen a denostar, etcétera. Después siguió el segundo volumen, Los hijos de Sánchez. Como mi maestro había sido alumno de Oscar Luis, le tocó pasar un día completo en la casa de los Sánchez, y me prestó su diario de campo para técnica de investigación, etcétera. Y entre ellos decía: al día siguiente me tuve que quitar las pulgas del cuerpo, los piojos de la cabeza. Esto eran los años 62 en la Ciudad de México. Se hicieron películas, los hijos fueron avanzando económicamente, los hijos de Sánchez, etcétera. Pero eso nadie lo supo, ¿no? Él trabajó también en Tlacoquemeca, un barrio que desapareció, originario de la Ciudad de México, y conservó, gracias a él se conservan los datos de cómo era el poblado. Bueno, entonces a mí me empieza a gustar la antropología urbana y empiezo a trabajar con él, porque empiezo a trabajar curanderismo en la ciudad de Jalapa, y él después se convierte en mi director de tesis, y como está el instituto en el museo, me nombra su ayudante en el museo. Yo llegué en el año como 63, no como en el 65, yo creo 64, 65, y me convertí como ayudante de Gorbea Soto, que a su vez era director de la Escuela de Antropología. Entonces casi él no iba al museo, me encargaba las tareas. Yo tenía un cubículo en la parte de arriba del primer edificio, y estaban también investigadores de la escuela que habían llegado de México: Luis Reyes García, que fue un destacado etnohistoriador, y se llamaba mi maestro, se me olvidó su nombre, pero que también era actor de teatro. Bueno, se me fue. Ellos dos tenían como ayudante a Marcela Olavarrieta, que también fue una destacadísima investigadora, que hizo trabajos muy importantes y falleció prematuramente. Sí. El compañero, el maestro, que se me olvidó su nombre, Marcelo Díaz de Salas y Galindo, había trabajado en Chiapas con Pete Rivers, con los ingleses, y es lo que realizaba en su trabajo. Y estuvieron allí en el museo mucho tiempo. A su vez, el museo empezó a acoger sobre todo a los alumnos de arqueología. Fueron llegando por oleadas, ¿no? Están entre los, a veces si tengo aquí los nombres. Está Juan Sánchez Bonilla, Eloy, ustedes los deben conocer, Eloy Arturo Espíndola, Ponciano Ortiz, que ha sido compañero de nosotras en el INA aquí, Ramón Melgarejo, Lourdes Aquino, Lourdes Bogar, Estanislao Barrera, también Jesús Morales, que era lingüista, también trabajó un tiempo en el museo y estudió ahí, Heriberto García Salazar. En fin, era canalización sobre todo de arqueólogos, y que además ayudaban con sus investigaciones. Yo me acuerdo cuando estaba en el museo, pues seguían recopilándose cosas que ahora son piezas importantes, como era el caso me acuerdo de Berta Cuevas, cuando trajo las Cihuateteos, nunca las veremos, bajábamos a verlas, cuando traen el Señor de las Limas, cuando iban, o sea que todos bajábamos a ver las nuevas adquisiciones, y en realidad era algo muy bonito, ¿no? Pues en ese estado de cosas, con el tiempo,
yo salgo y me recibo estando en el instituto. Fui la primera mujer que salí de antropóloga en la Facultad de Filosofía y Letras, y puedo decir con orgullo que el primer cum laude que se dio. No lo digo porque es que hay libros que no se mencionan a otras personas y no se dice esto, ¿no? Que creo que eso para la historia de la Escuela de Antropología pues es interesante que se sepa. Bueno, cuando me recibo, me convierto maestra de tiempo completo de la Facultad de Filosofía, que era toda la escuela, y ya salgo del museo porque me dan un tiempo completo. Hasta ahí mi paso por el museo. Bueno, vamos a seguir viendo, por favor, la siguiente. Bueno, cuando yo era estudiante, era muy bonito porque las clases, por ejemplo, de Medellín Senil y del maestro García Payón, pues se daban en el museo. Entonces todavía no estaba la sala, había una sala ya pero no estaba así, esto es posterior. Pero eran las salas redondas y se nos podían explicar así, casi palpando las piezas que ya se tenían aquí. Como ustedes saben, el acervo del museo, bueno, las tres grandes culturas, dijéramos, podemos dividir en el norte la Huasteca, en el centro, dijéramos, la cultura totonaca y en el sur la olmeca, las tres grandes salas que hasta la fecha creo que continúan así en el museo. La que sigue, por favor. Bueno, esta es una foto posterior. Yo ya no estaba, cuando yo estaba en el museo, se atravesaba la calle en ese lodo y enfrente no había nada, una casita, una chocita, donde a veces compraba un dulce o un chicle y me regresaba. Después ya aparece esto ya se hace en los años 60, pero esto no pertenece al museo. Se llama La Olla, esta escultura de Pérez Medrano, que hizo varias esculturas aquí y que murió en el 2021. Esta escultura se encuentra hoy día en el Parque de los Tecajetes. Y él hizo, este hombre, Pérez Medrano, era un gran reproductor de las obras arqueológicas. Son las cabezas colosales, etcétera, un buen reproductor de ellas. Entonces esto le daba mucho realce ya al museo, ya está todo esto, está pavimentado, en fin, yo creo que así es, yo creo que ya como la foto casi de los finales del museo. La que sigue, por favor. Bueno, estas piezas son importantes porque cuando estaban recopilando piezas, los pioneros o gambusinos de la arqueología, les llegan dos piezas de regalo. Una es esta palma totonaca, se llama palma por la forma que tenían las esculturas, pero que representa un águila devorando una serpiente. Ya lo comentaba yo en otra ocasión, que el maestro Melgarejo dijo que este era el primer escudo nacional y que se había hecho en Veracruz, porque todo para él era Veracruz, ¿no? Y me comentaba David Morante que incluso en el museo donde estaba expuesta, cuando pasa al museo, tenía la bandera de México, como señalando el escudo de México salió aquí de Jalapa. Es una figura que lo dice ahí. Bueno, entonces la siguiente también es otra figura, que las primeras piezas que les donan al museo cuando estaban en la calle de Hidalgo, que es un cascabel, es un cascabel de cobre, creo, ¿no? Bueno, no sé qué, a ver las que siguen. Bueno, cuando estos maestros, cuando el museo bueno, ¿por qué se decide quitar el museo? Se decide porque estaba ya en los años 80, se estaba muy deteriorado. Entonces un día Acosta Lagones va a una reunión, eso me lo contó una persona que estuvo en la reunión, se sientan en una de las salas redondas y empiezan a caer goteras, etcétera, le mojan a la hermana, dice, ¿cómo es esto que está usted en esta situación? Cosas que, tú estuviste también en esa reunión. Sí, entonces la verdad era lamentable. Sí, ¿verdad? Sí, que era lamentable que un lugar que
que representaba tanto y que ha representado tanto, tuviera ese edificio. Personalmente a mí me gustaba mucho más, yo hubiera dejado ese museo como otro museo o lo que fuera, no lo hubiera tirado, pero se aprovechó. Y es que ya me dijeron por qué se aprovechó, porque los ejidatarios no había otro lugar donde construir, entonces tuvieron que tirar todo lo que ustedes vieron, las segundas salas. Ya les había dicho que la que era como iba a ser invernadero nunca se hace, y se tiran y se punta, bueno, el actual. Cuando se entrega el Museo de Antropología, ya había, de las 1.200 piezas cuando empezaron, había 10.000 piezas ya registradas. O sea que cuando ustedes ven el catálogo del MAX, en realidad gran parte del acervo ya había sido descubierto por las personas que les comento, bueno, sus ayudantes, etcétera, años antes. Claro, ahora se ha superado y hay aparte no sé, tú fuiste director, ¿verdad? Sí. ¿De cuál ves? ¿Del anterior? ¿Del otro? No, del actual, del 97 al 2005. Sí, bueno, ahorita nos dirás todo, porque sí se mejoraron en muchas cosas. Para los viejitos, dijéramos, o los antiguitos, sí fue triste que se tirara el otro. Y lo curioso, Isabel, es que cuando llegué, me llama la atención lo que dices de las goteras. Cuando llegué, el que construyó Agustín Acosta Lagunes para evitar la caída de goteras, estaba lleno de goteras. También, fíjense, pues lo clásico, ¿no? Sí, eso sí, así que bueno, son datos que uno puede ir aportando. Entonces, esto no se los voy a leer, pero se habían estudiado 41 zonas arqueológicas cuando se entrega al museo, que son estas. Usted puede más o menos ver de dónde. Todas las, conté, son 41 zonas arqueológicas que habían sido trabajadas por los investigadores y los arqueólogos, que me imagino, yo no sé si siguieron, yo ya no estaba en Jalapa, no sé si continuaron, quizás nos lo diga la doctora Williams. La siguiente, por favor. Bueno, entonces quiero pasar algunas piezas porque considero que son emblemáticas. No soy arqueóloga, ni es clase de arqueología ni nada, sino por los momentos y por lo llamativas de las piezas, ¿no? Al menos a mi parecer, porque creo que todo es llamativo e importante. Las cabezas colosales. Sí. ¿Cuántas? Creo que fueron 18 cabezas, ¿no? Las que se encontraron. 17 cabezas colosales, de las cuales una estaba en Guatemala, ¿no? Y son 10 en San Lorenzo, Veracruz, 3 en Tezapotes, Veracruz, una en Santiago Tuxtla y ya no sé cuál es. ¿Sabes? Son 10 de San Lorenzo, 4 de La Venta, mira. 2 de Tezapotes y una de Cerro La Cobata. Fíjate, así con razón no lo entendí. Son las cabezas colosales que se encontraron, esculturas únicas en el mundo, maravillosas y gigantescas. Entonces hay relatos en el libro del maestro Roberto Williams, se relata cuando cuando empiezan a sacar esas cabezas colosales, lo que significó traerlas a la ciudad de Jalapa. A la gente excava y creían que era una piedrita, y después se van dando cuenta pues que eran unas piedrotas de 14 toneladas, 40 toneladas pesaban algunas, ¿no? Esa es la más grande, pesa alrededor de 20. 20, porque yo como que leí, bueno, quizás 4 toneladas las otras. Bueno, no, la más grande es la de la Cobata, que está en el parque de Santiago Tuxtla. Esa es la más grande, debe pesar como unas 30 toneladas. Sí. Entonces sacar eso, tuvieron que ir varios, bueno, primero descubren que son gigantes, que no era la piedrita, porque la gente les avisaba, había sensibilidad en las comunidades. Algunos nunca quisieron que se salieran sus piezas, otras tuvo que convencerlos y cambiarles, canjearles, les ponemos la escuela y nos dejan la pieza, etcétera. Y así es como se fue formando el aseo. Pero entonces ustedes saben lo que es mover esto. Tuvieron que buscar varios días por qué camino iban a pasar las cabezas que se iban sacando, buscar camiones adecuados, tapar vados, las carreteras, tratar de que funcionaran, etc. Bueno, fue un trabajo titánico, pero creo que maravilloso y muy loable.
y eso pues se encontró desde los inicios. Ya estaba el museo cuando se están, ya se sabía de ellos, pero cuando se va a poner el Museo Medellín, dice, estas cabezas deben estar, y por eso se ponen también muy vistosas, a la vista, a la vista. La que sigue, por favor. Les pongo unas de ejemplo del tipo que podrían ser. La siguiente, quizás Rubén nos pueda decir qué son. Esta es la número 3 de San Lorenzo de Fuchicho. Sí, aquí vamos a tener un arqueólogo aquí al lado. Sí, a la mano. Y estos también son colosales, no tan grandes, pero ya es otra forma de escultura. Ven las caras de las antiguas olmecas, y esta ya tiene orejeras representando alguna deidad, ¿no? Y el pelo rizado, que también tiene reminiscencias místicas. Es otro tipo de escultura, y como siempre tenía el signo del agua, ¿no? El dios Tlaloc. ¿Alguna cosa que nos quieras decir de esto? No, sí, realmente es el agua, porque incluso tiene un pequeño hueco en la parte de arriba, que era para guardar agua. Para guardar agua, sí. Bueno, yo fui seleccionando las que me parecieron como llamativas, ¿no? La siguiente, esta también de la cultura olmeca, estas máscaras olmecas que son aztecas, ¿no? Perdón, ya estoy... No, este es olmeca. Olmeca todavía, sí, es cierto, me faltan. Sí. Lo que no sé si esta es jadeíta, creo que leí que era de jadeíta. Pues ahorita ya se tiene análisis de todas, y pocas son de jadeíta, casi todas son serpentina. De serpentina, pero ya no de piedra. Las cabezas colosales, muchas se hicieron picando, dijéramos, la piedra, construyéndolas ahí, pero hay dos, creo, no sé, tú sabrás mejor, que se hacen tomando la piedra y haciéndolas expreso, porque son trabajos buenos si se pone a ver la época, etc. La siguiente, otra de estas máscaras que son impresionantes del realismo, etc. La siguiente, el Señor de las Limas. El Señor de las Limas es todo un caso. La encuentran unos niños que estaban buscando en la comunidad de las Limas, en Santiago Carranza, ¿cómo se llama? Jesús Carranza. Querían buscar una piedra para comer coyol, esa fruta dura que hay que romperla. Y entonces encuentran una piedrita y regresan para ver cómo sacan la piedrita, y van descubriendo pues que no era una piedrita, que era una figura. Pero cuando los habitantes del pueblo ven esto, creen que es como una Madonna, como la Virgen con el niño, lo comparan, y lo llevan al altar que tenían de la Virgen del Carmen. Y ahí estuvo un tiempo hasta que poco a poco llegan los investigadores y la traen y se coloca se pone en un lugar central, es muy de jadeíta, todo es una belleza, ¿cómo se llama? Con signos religiosos. Se supone que el niño, no se sabe si es un niño sacrificado o va a ser para el sacrificio. ¿Usted es un niño? ¿Tú nos podrás apoyar más? Pues está flácido totalmente. Está flácido, se piensa que es como sacrificado, ¿no? Probablemente. Sí, probablemente. Y lo colocan en un lugar visible en el museo. ¿Qué sucede? Pues que se lo roban. Sí, se robaron a la Señor de las Limas, pero enseguida se dio parte por todos lados en el mundo. Entonces los ladrones no pudieron no la pudieron vender ni nada, y acabó tirada en el aeropuerto de Houston, Texas, y así se recuperó. Un motel de Houston. En un motel, ¿verdad? Sí, de Houston, Texas, la dejaron ahí, se largaron los ladrones, dijeron, pues aquí nos van a echar no sé cuántos años de cárcel. Sí, así fue la historia de esta, que es una de las piezas más bellas, la del Señor de las Limas. Entonces, aquí está la siguiente, por favor. Aquí estamos hablando entonces vamos a entrar ya a la parte central, la cultura totonaca, que se caracteriza por sus pequeñas esculturas en forma de palma, por eso se les llama palmas. Hay las hachas y hay los yugos, se les llama así por la forma que tienen. Entonces estas son una palma con la figura de un guerrero, que se me hace muy bella, con Tlaloc, o sea, una es con un guerrero y Tlaloc. Otra, la siguiente, por favor. Las caritas sonrientes.
que esto es una joya del arte universal, ¿no? La sonrisa. Generalmente se piensan que son cabecitas, pero no, son más bien cuerpos enteros y muchas eran como flautas. Y se les asocia con la alegría, con el festejo, fiesta. Y esto, cuando aparecen, aquí ahí tengo otras, pasen las siguientes. Isabel, no son totonacas. Estas casi todas proceden de la zona de Tierra Blanca. ¿Y qué son? Y ahí no se ha encontrado ningún vestigio de que se hablara totonaca. ¿No? En la zona totonaca no hay caritas sobre Ah, mira, fíjate que yo siempre tuve la idea de que... ese es el error que se ha tenido por toda la vida. O sea, ¿no? Se ha dicho, pero mira, qué bueno que estás dando, ¿mandé? Exacto, es a lo que voy. Es el Octavio Paz viene a Jalapa, las ve y hace el libro. En el 62 sale el libro La magia de la risa, que la hace con el maestro Medellín Senil y con Francisco Beberido, que era un gran fotógrafo que acabó ahorita su carrera de arqueología. Francisco Beberido es un caso muy especial, ya un hombre ya mayor, con hijos, etcétera, decide que quiere estudiar arqueología, deja todo en Córdoba donde vivía, se viene con su esposa. La esposa lo ayudaba vendiendo pasteles mientras consigue una plaza mejor y acaba arqueología, y era un magnífico fotógrafo. Tan es así que lo escoge Octavio Paz para ese libro de La magia de la risa, que ha tenido muchas ediciones y que es muy recomendable que lo pueden conseguir. Bueno, los cuerpos completos. Algunos dicen, no sé, que la risa es porque están drogadas. Son mujeres casi todas, no hombres. Eso, hay una versión que están con la visión como que hubieran ingerido alguna sustancia. Pudiera ser porque los psicotrópicos pues fueron muy recurrentes en nuestras culturas y en la actualidad, ¿no? No solo entre determinados grupos urbanos, sino en las comunidades indígenas. Yo creo que hay pocas mujeres, Isabel. En esta, por ejemplo, se le ve el pene. Es cierto. Perdón, es que los que no vemos son más bien hombres, fíjate. Porque no tienen los senos, pocas se encontró el cuerpo, no se encontró nada más la cabeza. Ah, mira. ¿Y por qué? Porque cuando la rescataban se fijaban en la cabeza y no recogían todos los demás restos del cuerpo que quedaba. Por eso pensaban que eran caritas sonrientes, cabecitas sonrientes. Sí, cabecitas sonrientes. Y Almendarejo propone que las colocaban como acróteras en los techos de palma para detener la palma del techo. El cuerpo. Por supuesto, son muchas de las cosas que dijo Melgarejo, que las daba como decreto prácticamente, y que eran totonacas, lo dijo también él, porque él era un político muy influyente dentro del Estado de Veracruz por su formación priista sobre todo, ¿no? Sí. Yo le reconozco mucho a Melgarejo, pero en ese aspecto era como por decreto, decir esto es todo así. era, lo que él decía se hacía. Que no lo seguía, le iba mal. Y además, como estudió Totonacapan, su libro Totonacapan, que yo dudo de su valor científico, por decirlo de alguna manera, no lo sé. Tiene valor, como todos los libros. Sí tuvo. Ah, qué bueno, porque siempre me quedaba esa duda, porque nunca nos hablaban de los trabajos de Melgarejo en la escuela, ni los estudiábamos, ni nada. Yo siempre me quedó esa ambigüedad. Pero sí, era una persona muy destacada, y además creo que fue el motor principal de la creación del museo y de incitar a los jóvenes, que en ese momento nadie hablaba de arqueología en Jalapa, ni en muchos lugares todavía no se habla, ¿no? del país. La siguiente. Acá, esta sí es mujer, ¿no? Pues sí, ahora sí se están viendo las características femeninas, ¿sí? Y luego, la siguiente, son una belleza, la verdad. Miren, estas las ciguateteos, no sé cuántas hay, como 80, ¿no? Ciguateteos en el museo, hay muchísimas en el museo, ¿no? Hay muchas. Eran las mujeres que morían al dar a luz y luego eran elevadas a la categoría de diosas. Las ciguateteos acompañaban al sol la mitad del día junto con los guerreros. Acompañaban el curso del sol a Dios. Si no sabemos cuántas hay, porque hay en varios museos, en el Museo Arqueológico de Orizaba hay una, por ejemplo. Hay una, sí. Y hay otras en los Tuxtlas, y hay otras por otros lados. Y fíjense el realismo de esas figuras, una mujer que murió al dar a luz, y el simbolismo. Las serpientes es símbolo de fertilidad, su tocado. ¿El tocado qué representa? Aquí es una serpiente bicéfala. Sí, yo sabía, sí.
Y bueno, pues fueron muy importantes las Tihuateteos, y estas me tocó estar en el museo cuando se encontraron de las primeras. La encuentra Berta Cuevas. Berta Cuevas fue una dedicada arqueóloga que lamentablemente murió en un accidente estúpido automovilístico. Venía en la carretera, venía otro camión con una carga, se le cae la carga al camión y la aplasta. Así murió Berta Cuevas. Y de Manuel Torres no supe qué pasó, ya murió, ¿verdad? Ya murió, sí. Pero fueron los pilares también de este primer, como los arqueólogos que estaban ahí encargados, más aparte de Medellín, del primer museo de antropología. La siguiente, por favor. Esta es un hacho. Ven la forma de las esculturas, esta tiene cara de perro. Lo puse para que vieran la forma de las hachas totonacas, no sé si son totonacas. Estas sí, estas, sí. Bueno, hay en muchas partes, pero sí hay en la zona totonaca hachas. También de la siguiente. El yugo. Se supone que esto lo llevaban los jugadores de pelota, que el juego de pelota era sagrado para protección. Y bueno, está representando al señor de la tierra Tacatecutli. El juego de pelota era un juego ritual, que el jugador campeón pues era sacrificado, ¿no? Que ganaba. Y bueno, los juegos de pelota los tenemos, entre ellos el Tajín, ¿no? Maravilloso juego. Yo no sé si ya me quedo ahí, a ver, no sé si es la última. Este es Mictantecutli, el Señor de los Muertos. Lo escogí porque cuando éramos estudiantes fundamos el Día del Antropólogo el 2 de noviembre, el Día de los Muertos. Entonces la deidad de la escuela, representativa de la escuela, era Mictantecutli, y se usó como escudo, no sé si se siga usando ya entre las nuevas generaciones, como escudo de la escuela de antropología. Sí. ¿Todavía? Bueno, el escudo realmente es una cabecita de un sello. Sí, una cabecita de águila. Es cierto, como el de Lina, ¿no? Pero se usa en algunas publicaciones, no sé, se usó mucho tiempo, los años 70, hasta los 70 que yo estuve aquí se usaba. Y creo que ahora sí ya es lo último. No, pasamos a la cultura huasteca. La cultura huasteca se caracteriza por sus grandes, ¿cómo se dirían? Esculturas, ¿no? Y una de sus grandes tocados, que los mexicas admiraron mucho, y entre ellos tomaron de ellos deidades. Una de estas deidades es la diosa Tlazolteo, que quiere decir la que come inmundicias. Era la diosa del amor sexual. Y bueno, para los mexicas les gustó mucho, ¿no? Pero pasa al panteón mexica, pero pues es importante. Y no sé si puse más, no quiere ver si tengo alguna otra, no me acuerdo si puse más huastecas. Los grandes tocados. Ahorita tenemos recientemente la dama de Atemajac, ¿no? ¿Cómo? De Amajac, perdón, que se ve preciosa, que ya está ya en el museo, ya está en la avenida Reforma la reproducción. Entonces, de las grandes culturas huastecas, creo que ya de ahí es todo. Sí, es todo. Bueno, pues este es un panorama muy breve, pero creo que se debe resaltar la importancia que tuvo el museo, porque si ustedes ven todas estas piezas, todavía, bueno, no sé cuánto se haya aumentado, pero siguen teniendo, bueno, no sé cuánto, David sabrá el nuevo acervo, porque cada vez pues hay más. ¿Cuántas piezas habría en el museo? Me quedé en 10,000, que cuando se hace el otro museo había 10,000 piezas arqueológicas que se habían alrededor de 30,000. Y ahorita alrededor de 30,000. Pero las importantes han llegado pocas. ¿Verdad? Sí. A mí me tocó traer 2 hachas. Mira. De Goyapan de Ocampo, dos máscaras de Goyapan de Ocampo, y lo que es el conjunto de los gemelos. De los gemelos de la Susur, esos yo los traje. Mira, sí. De la zona olmeca. Mira, fíjate. Son los importantes. Y ya, sí, en realidad, o sea que como pueden ver, el museo cambió de armazón, cambió de casa del cascarón, pero su esencia e importancia se quedó en el antiguo museo de antiguo museo e instituto de antropología. Y bueno, me siento muy honrada de haber podido haber estado ahí 5 años laborando. Y bueno, no me queda más que agradecerles su atención y asesoría
y que todo lo que me puedan agregar, entre ellos la doctora Williams, en fin, será bienvenido. ¿Sí? ¿Qué pasó? Yo quiero dar un dato. En 1985, cuando se está construyendo, viene la televisión soviética a filmar Veracruz, se habla con el gobernador Acosta Laguna y se quiere filmar el museo, pero se está construyendo. Y lo único que filmó la televisión soviética, bajamos a la bóveda, se filmó toda la que estaba protegida y seguramente hay que buscar la televisión soviética. Fue de abril del 85 y se hizo una grabación en el museo. Nos acompañó Carlos Antonio Castro, Medellín también nos acompañó. ¿Cuánto tiempo murió? Sí. ¿Sí? Entonces fue la única vez que yo entré a la bóveda, ¿no? Lo que es la bodega. O la bodega. En la bodega hay una pequeña bóveda con puerta de metal para cosas pequeñas, pero lo que es la bodega, pero durante la construcción del museo toda la obra se llevó a unas bodegas que prestó don Antonio Chedraui y Caro, que eran las bodegas de Chedraui. Entonces, ¿dónde nos metieron? Porque bajamos. No, Pues el acervo, ¿no? El acervo arqueológico. Cuando hicieron el museo después de tirar los edificios. A lo mejor ya lo habían llevado al sótano, pero antes estuvieron en la bodega. Porque sí nos metieron cascos y nos pusieron... Pues a lo mejor ya las habían llevado allí, pero antes habían estado en las bodegas de don Antonio, que era el presidente del patronato. Pero hay que buscar esa. Bueno, esa a mí se me olvidó decirlos. El museo tuvo varias exposiciones internacionales, el antiguo museo. Moscú, Nueva York, Francia. En Francia hubo 2, en Italia y en Montreal. Y fue visitado por gente importante, principalmente los presidentes, ¿no? Uno de los primeros que visitan cuando viene Quirasco, invita a Miguel Alemán y vienen y visitan el museo. Echeverría viene a un evento que no tenía nada que ver con el museo, cuando se retira en la carretera, que era justo lo que pensaba Malgarejo Vivanco. Debe estar a la vista de todos porque atrae el turismo, que cosa que es cierto. Muchos turistas que van hacia Veracruz se bajaban y se siguen bajando para ver el museo. Entonces le llamaron a Echeverría la atención las cabezas y quiso bajarse y también visitaron embajadores. En fin, es un lugar importante, no se quedó como una muestra local, es un museo, porque además sinceramente era muy bella su construcción, su concepción, y las piezas, como dice, siguen ahí. ¿Sí? Yo cuando revisé el MAX ahora, pues yo también no noté que hubiera muchos cambios, pero como no soy arqueóloga ni nada, pero me lo acabas de confirmar, esas piezas ya existían en el otro museo. Yo estuve aquí hasta los años 70, me fui de Jalapa, ya no supe más que por los periódicos que habían construido este museo, etc. Pero hay una anécdota. A mí me tocó como director del museo darle la guía al príncipe Carlos de Inglaterra y al príncipe Felipe de España, que ahora los dos son reyes, pero en ese momento eran príncipes. Entonces los dos fueron dos príncipes que después se convirtieron en reyes. Gracias a que pasaron por el museo. Ahí los inquilinos les pasé el saumerio y todo para que llegaran a sí, mira. Frente a las cabezas colosales. Mira, a mí me tocó, que cuando era yo directora en la Dirección de Etnología en México, cuando vino el príncipe Carlos en el Museo de Chapultepec, Castillo de Chapultepec, se le hizo un brindis. Él venía con el pretexto de que eran las fotografías de pinturas, creo de una inglesa que había reproducido en pintura, ¿cómo se llama? Del siglo XIX, edificios arqueológicos, en zonas arqueológicas, y ahí estuvo, ¿sí? Y bueno, pues estas son pequeñas historias, pero creo que el museo, qué bueno que hayan venido y que los jóvenes, es triste que los jóvenes no se enteren de la importancia que tuvo este museo. Bueno, y lamentablemente luego los personajes se van reconociendo por sus trabajos, pero se van olvidando
El esfuerzo que significó ir cuando iban de gambusinos, de pueblo en pueblo, sin tener que comer, y dónde se quedaban, y traerse las piezas y guardarlas, y tratar de ver dónde las almacenaban, etcétera. Pues bueno, mis respetos para estas personas. Y muchas gracias por su atención. Sería por demás de preguntarles si tienen alguna pregunta que hacer aquí a la doctora Garriga, pero si no lo hay, pues el agradecimiento a Iván II, por allá atrás de ti. A ver, tú, pero. Doctor, ¿qué quieres hacer una pregunta? Bueno, pues, ¿no? ante todo felicitarle. Muchas gracias. Para mí, para un servidor, el museo, para mí marcó mi vida. Ah, mire. Desde que estaba yo en la primaria, nos llevaban al museo. Y marcó mi vida porque yo recuerdo estas salas. Imagínese usted un niño de tercer año de primaria, cuarto año de primaria. Ahí yo empezaba a vivir cosas en mi vida que yo no entendía, hasta la fecha no las entiendo. Pero mientras todos mis compañeros jugaban en el patio, yo me iba a las salas y admiraba yo me quedaba viendo las vitrinas, las cajas olmecas. Yo no entendía por qué. O sea, yo era el único niño raro que sé yo eso. Y digo raro, ¿no? Sí. ¿En qué año era eso? Póngale usted, ¿qué será? Los 70s, 70s. Salgo de la primaria y me voy a la secundaria. Y como teníamos horas libres en la Federal 1, de un compañero de la Federal 1, pues a veces decían, no, pues ya váyanse, ¿no? Ya cada quien a su casa y nos vemos mañana. Yo cruzaba todo lo que es ahora la Chilpancingo, que antes era todo sobre tierra, y me iba yo al museo con algunos compañeros y hacía yo lo mismo. O sea, imagínese usted, ¿no? Un chavo de secundaria. Yo recuerdo que a ellos, según yo, les explicaba. Bueno, sigue pasando el tiempo y yo sigo yendo al museo. Hasta que ingreso a la carrera de arqueología. ¿De qué? De arqueología. Ah, mira. Pues sí era obvio, ¿no? Que ya tenías la Pues vocación. a eso voy, ¿no? Y entonces, obviamente, ingreso a la carrera, empiezo a conocer a muchos maestros que usted nombró ahorita, el maestro Roberto, que yo tuve el gusto de haber trabajado con el maestro Roberto, el Roberto que tuvo de la carretera a la Tinaja. Ahí trabajé con él, algunos por ahí, por esos sitios de las caritas sonrientes. Y empiezo a conocer por nombres, o sea, físicamente no los conocía, pero después llego al Museo de Antropología, al viejo museo, y me toca la transición del viejo museo al nuevo museo, en ese gran proyecto de embalar las piezas, de hacer un registro fotográfico, de hacer fotografía, dibujo, hacer los famosos pañales estos para embalar las piezas, hacer el registro arqueológico. Entonces por mis manos pasaron infinidad de piezas, ¿no? Y bueno, de ahí en adelante pues tuve la oportunidad de, hasta la fecha lo puedo decir, de haber colaborado con todos los directores que ha tenido el museo. Por ejemplo, con el doctor Morante, pues tuve la oportunidad de colaborar con lo que fue la maqueta de las higueras, por ejemplo. Y pues así he estado hasta la fecha. Concluyó la carrera de arqueología. Sí. Mire. Y ¿Cómo se llama? José Antonio Sánchez Lobato Sevilla. Mucho gusto. Y bueno, ahorita me encuentro, bueno, ahorita no, pero estoy agregado a un proyecto en Jalisco. Mire. Y estoy, bueno, estamos trabajando por ahí.
Pero a lo que voy es eso, ¿no? El museo marcó mi vida en muchos aspectos, ¿no? Hasta la fecha yo sigo yendo al museo, sigo recorriendo como la primera vez. Pero ya después cuando me expliqué de eso, ¿no? Digo, porque yo me acuerdo que en lugar de poner a jugar con mis amigos allá afuera con la pelota, yo me iba a ver las piezas y me ponía a ver las ¿cómo se llama? Las cabezas por los aires. Ya se los A mí algo me pasaba también, teniendo como 12 años que fui a México, iba poco a México, vivía en Veracruz. Lo primero era ir al Museo de Moneda. Para mí era, no sabía que existía la carrera ni nada, pero ir a ver lo antiguo. Y además hay que ver también el momento del museo. En Veracruz hasta el momento no hay un museo, en el puerto, casi no hay museos de nada. Es un estado que poco a poco se han ido, pero muy pocos. Hay ahora museos de sitio, ¿no? Que se han hecho a través del INA, pero no había nada museístico ni nada. Pues felicidades por su... No, y sí me recordó mucho estas fotos, las del museo antiguo, ¿no? Digo, vaya la comparación, ¿no? La añoranza, ¿no? Pero pues sí, aún quedo con el antiguo museo. Sí, ¿verdad que sí? Sí, sinceramente. La verdad. Digo, obviamente sí, tuvo sus problemas en el momento, porque se tuvo que hacer de nuevo. Hasta luego. Porque ya tuvo que hacer un nuevo museo y realmente sí valió la pena la inversión, porque en aquel tiempo yo recuerdo que decía la gente, porque van a hacer un gasto de tantos millones de pesos cuando hay colonias de Jalapa que no tienen agua, que no tienen... Exacto, esta era también otra, sí. Pero realmente sí, como le comentaré, sí fue necesario hacerlo. Aunque hasta la fecha, cuando vino el maestro Iker, el museógrafo de Tina, tuvimos unas clases con él ahí en el museo, y él nos mandó a que hiciéramos un censo en Jalapa, que le preguntáramos a 10 personas qué opinaban sobre el Museo de Antropología de Jalapa. ¿Por qué? Porque realmente es poco visitado por los jalapeños. Y le voy a hacer un comentario de 10 personas que cada persona hizo. 8 personas decían que era un lugar, a comparación del antiguo museo, que invitaba a entrar. Este era un muy majestuoso, que les daba sí, es que nos da pena entrar porque es un edificio muy grande, muy majestuoso, ¿no? O sea, en cambio el antiguo museo nos invitaba a eso, ¿no? Por sus jardines, por lo que usted quiera. Sí. Pero ahorita, digamos, sí, ya ha atendido más a más visitas, ¿no? Se hacen más cosas. Sí, aquí presentaron en esa reunión que tuvimos de museos la persona que hace varias actividades extramuseos. ¿Sí? Había otra pregunta, creo. Olivia. Bueno, pero gracias, maestro. Lo que se dice interesante es la parte en que se convence a los ejidatarios de San Roque el ceder ese terreno, ¿no? Porque en esos años también tuvieron que ceder terrenos para la construcción de la normal veracruzana. O sea, el ejido de San Roque, en el que estaban como beneficiarios obreros de San Bruno, tenían, digamos, esta sensibilidad de apoyar el crecimiento de la mancha urbana, ¿no? Porque, bueno, la apoyaron bastante entonces, porque esta fue la nueva normal, ¿no? Así es. Y bueno, se necesitaban espacios grandes para este tipo de construcciones, ¿no? Un dato muy interesante. Sí, muchas gracias por recordar. Pues ese fue nuestro antiguo museo. Sí. Tú sí lo conociste, ¿verdad? Sí. Sí, te tocó cuando Yo las cubetas me ponía cuando llovía. ¡Ay, palabra! Híjole, es que ya estaba en situación lamentable. Decía Museo Gótico. Museo Gótico que se Mira, goteaba. sí, lleno de góticas.
Ah, pues fíjate. Ah, pues Campo bueno. Córdoba nos dio clases Ahí también. de Mesoamérica, ahí en el liceo, ya en el moderno. Ay, mi amor, pues bueno, a mí se me olvidó mencionar, pero Carlos Antonio también fue mi maestro, pero llegó después de cuando yo... No, yo ya estaba Carlos Antonio, perdón, pero como hablé de los que estaban relacionados con el museo, pero Carlos Antonio Castro también, pues bueno, ¿Tú dices? pues... Ya, Ya, te, sí, te- sí. te exprimimos así. Ay, no. Bueno, pues muchas gracias a No, la gracias. doctora. Gracias a ustedes. Aceptar esta invitación que hace algunos meses le hice a Isabel. Es todo un reto porque es un montón de información que tiene ella en la cabecita, porque no se ha escrito en un libro, ¿verdad? ¿Sobre el museo no? No, porque no es mi tema, nada más lo empecé a trabajar para el otro, Ajá, para la para otra la presentación primera que nos junio, dijiste, cuando fue sí. el evento, pero excelente. Bien, gracias. No, gracias. Isabel. Gracias a ustedes por su No paciencia. sé, el reconocimiento. No hay reconocimiento. No llegó. Bueno, yo te hago llegar el ¿Cómo no? Si reconocimiento. no te preocupes. Yo Ah, mi barrio. ¿Qué falta? Ese USB que está ahí. La USB. Para sacar la USB. La memoria.